de hoy es bastante interesante, que si lo logramos captar nos puede ayudar para toda la vida. Leyendo el capítulo 11 del Evangelio de Juan podemos encontrar muchas respuestas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cómo entender el tiempo desde la perspectiva de Dios. Una recomendación práctica antes de escuchar o introducirnos a una lectura de la Biblia o de la palabra de Dios es entrar sin prejuicio, creyendo que ya lo sé todo, porque sinceramente con esa actitud uno no se puede dejar sorprender por lo que Dios te quiere decir. Uno tiene que entrar al texto humilde, respetuoso, creyente incluso, ya que si uno entra con arrogancia, uno simplemente no va a encontrar absolutamente nada. Dice la palabra de Dios: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de Marta su hermana. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó sus pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado en ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar en el que estaba. Al cabo de los 2 días, le dijo a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le dijeron sus discípulos: Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y aún así quieres ir? Jesús respondió: ¿no son 12 las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Pero le dijeron sus discípulos: Maestro, si duerme, se curará. Jesús lo decía refiriéndose a su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús lo dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vayamos donde él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. La mejor manera de que el texto entre en nosotros es que nosotros entremos al texto, o sea, situarnos en lo que está sucediendo en ese momento. ¿Qué es lo que encontramos en este texto? Lázaro, Marta y María viven en Betania y son amigos de Jesús. Lázaro estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro le piden a Jesús una petición entrañable: Señor, el que tú amas está enfermo. Aún así, Jesús permaneció donde estaba. Poco tiempo después, Lázaro murió. La actitud de Jesús nos puede parecer un tanto extraña, a pesar de que es su amigo. Inclusive en el versículo 15, ya mucho más adelante, casi al final, Jesús dice: yo me alegro de no haber estado ahí. Pues así ustedes creerán. Es un poco extraña la idea de amigo que Jesús nos presenta en este contexto, porque usualmente un amigo es el que acompaña, es el que está. Un amigo es el que me ayuda quizás a resolver una situación lo más pronto posible. Se supone que el amigo es el que va a estar ahí y no me va a fallar. Ahora, pasemos a los niveles de explicación y vamos a hacer una pequeña exégesis de este tema tan interesante. Primer nivel de explicación. Puede que Judea era un lugar peligroso para Jesús. Hay que saber que la ciudad de Betania estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén, y leyendo el contexto nos damos cuenta de que a Jesús días antes lo querían apedrear y lo querían matar. Esa puede ser una opción, pero no son razones suficientes para detener a Jesús, y eso lo sabemos por el mismo texto que acabamos de leer. Vaya, lo sabemos también por su historial, no es tan cobarde. El segundo nivel de explicación, sería porque a lo mejor Jesús y Lázaro no eran tan amigos, pero eso sabemos que no es así. Dice el versículo 5, Jesús quería mucho a Marta, a María y a Lázaro, o sea que este nivel de explicación no puede ser. Y tenemos el tercer nivel de explicación. Parece que el tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo. El gran mensaje icónico de la lectura de Lázaro nos quiere hablar sobre el tiempo de Dios. Isaías lo remarca diciendo: mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Hay una gran diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo humano. ¿Cuáles son? Las vamos a ver ahorita rápido. El tiempo humano. El tiempo humano funciona directamente con la ley de la necesidad y el deseo, o el gusto. Donde se nota esto más es en los niños, ¿no? Cuando le preguntan, por ejemplo: ¿para cuándo quieres un regalo? Pues ya. ¿Para cuándo quieres que se quite el dolor? Pues ya. ¿Para cuándo quieres que te compremos el nuevo celular? Pues ya. Por eso cuando las personas se enamoran, las personas que se aman, cuando quieren encontrarse ya. Y en realidad es bastante peligroso escuchar una cosa como: te amo mucho, pero tómate tu tiempo, cuando puedas vienes, si no puedes, no pasa nada. Uno puede llegar a pensar: ahí hay muy poco amor. Recalco, necesidad
y gusto. Y al final nos damos cuenta de que nuestro tiempo se parece mucho al de los animales. Yo quiero ya ese préstamo, yo quiero ya ese beso, yo quiero ya ese perdón, yo quiero ya ese dinero, yo quiero ya ese trabajo. Entonces, ¿qué marca el tiempo ahora de Dios? En este caso toca ser discípulos y pegarnos al Maestro y decirle a Jesús: Señor, desde mi punto de vista, desde mi experiencia de vida, yo solamente conozco el tiempo humano, no conozco el tiempo de Dios, enséñame. Es una pequeña oración que uno puede llegar a hacer también. Insisto que este tema nos puede servir para toda la vida, porque el ser humano siempre va a tener problemas, siempre va a tener trabajo, siempre va a tener contrariedades, etc. Hay que prestarle mucha atención. Entonces, ¿qué marca el tiempo de Dios? Yo sé que alguna vez ustedes han escuchado mucho esa frase, inclusive lo más seguro es que a lo mejor ya la hayan dicho. Uno se encuentra con su amiga, con su pareja o lo que sea, familiar incluso, y le dice: mira, tengo este problema, no sé qué hacer, a lo mejor esta persona está muy alejada, etc. Y esa persona te responde a ti: no te preocupes, los tiempos de Dios son perfectos. El problema es que a uno nunca le dicen cuándo es el tiempo de Dios o a qué horas es el tiempo de Dios. El versículo 4 que leímos nos puede dar una gran pista del tiempo de Dios. Dice: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado en ella. Observemos bastante bien la actitud de Jesús. Jesús no pone por delante su afecto, y vaya que Jesús tiene un gran corazón. Jesús no pone por delante su urgencia, ni su necesidad, por la petición de que las hermanas le estaban haciendo a Jesús. Él pone por delante la gloria de Dios. Vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios. La pregunta principal que Jesús se hace a sí mismo es: ¿para qué está sucediendo esto? O dicho de otra forma, ¿qué quiere Dios con esto? Entonces, para descubrir el tiempo de Dios, esta es la primera recomendación y la primera pregunta que uno hay que hacerse: ¿qué quiere Dios con esto? Cuando uno empieza a hacerse estas preguntas en la vida real, a uno le cambia la perspectiva de vida. Porque cuando uno se centra en lo que estoy sintiendo, en lo que está pasando, en cómo le está yendo tan triste a este familiar, etc., y no en el tiempo de Dios, tú y yo estamos siendo prisioneros del tiempo humano. Y ¿sabes una cosa? Solamente el tiempo de Dios libera. ¿Por qué sabemos esto? Porque en el tiempo humano, la intensidad de la necesidad y el placer nos atrapan. La persona, por ejemplo, que necesita dinero, todo el día está pensando en dinero. La persona, por ejemplo, que se siente sola, todo el día está esperando a ver cuándo va a llegar el príncipe azul, y es atrapada en la soledad, en la necesidad de querer no estar solo. Y el placer se atrapa o se distingue más en las adicciones. Pero usualmente no es fácil descubrir esta pregunta que dice: ¿qué quiere Dios con esto? Para eso está la segunda recomendación y una luz que nos puede guiar ante esta primera pregunta: ¿cómo se glorifica a Dios con esto? ¿Quiero buscar la gloria de Dios? Sí, la quiero buscar. ¿Y cómo la puedo glorificar? Esa es la segunda pregunta que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, no pensé que me fuera a fallar este amigo, mi amigo del alma, éramos tan unidos, llevábamos años juntos, o a lo mejor puede ser este familiar, o no sé, un maestro, lo tenía en una alta estima y ahora ya no. Vaya, por ejemplo, una experiencia de decepción. Y uno queda atrapado en la necesidad de revancha, de desquite, de justicia, y la vida se va volviendo amarga. Y de verdad que Jesús nos quiere enseñar una manera diferente de ver las cosas, empezando por estas dos preguntas. Ya lo habíamos dicho, lo voy a repetir. Número 1, ¿qué quiere Dios con esto? Y 2, hacer un propósito expreso. Quiero buscar la gloria de Dios, o cómo se puede glorificar a Dios con esto.